Muchas veces no se tiene la claridad de quién es Dios, y el creyente, aunque cree en Dios, no tiene claro quién es Dios. Y a veces hay creyentes incluso que van a la iglesia y que creen que Dios son tres dioses, ¿verdad? Que cuando hablamos del Dios de la Biblia estamos hablando de tres dioses, pero la Biblia dice que Dios es uno y la Biblia es su palabra. Entonces ese es el primer tema de esta noche: Dios es uno y la Biblia es su palabra. Yo quiero empezar leyendo Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Mateo 28, versos 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde podemos escudriñar tu palabra y podemos, Señor, entender la verdad fundamental de toda tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra fue inspirada por ti y que, Señor, cuando nos acercamos a ella, nos acercamos a ti, Señor, a través de la misma, Padre. Oramos que esta noche, Padre, tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé la gracia, el entendimiento, la revelación, la sabiduría, Padre, que todos necesitamos para poder recibir vida a través de esta palabra que tú nos has dejado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor, oramos esta noche. Amén y amén. Amén. Entonces, hoy voy a enfocarme acerca de esta verdad que está en la Biblia, de que Dios es uno. Y que esta Biblia, o la Biblia, es la palabra de Él, es la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes, como cristianos, tal vez han escuchado alguna vez el término sobre la Trinidad, ¿verdad? Pero realmente cuando hablamos de la Trinidad, o como algunos otros dicen, la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? Porque tenemos que tener clara la fe en que nosotros tenemos. Entonces el concepto de la Trinidad no es un concepto que aparezca escrito en la Biblia, no aparece, es la verdad. No hay ningún pasaje de la Biblia que hable de la Trinidad. Entonces no es una palabra, no es un concepto que aparezca en la Biblia, pero puede usarse en alguna manera para explicar cómo es que Dios es uno también, ¿verdad? Y puede usarse como una forma para poder explicar quién es Dios y cómo es Dios. Pero en realidad nuestra mente humana es muy pequeña y esto es un misterio de Dios. Entonces hay dos posturas que hoy luchan tratando de explicar este concepto. Unos dicen que Dios es trino, otros dicen que Dios no es trino. Y entonces ha habido una batalla por explicar este punto desde hace miles de años. Y los hombres han tratado de darle una explicación, pero en realidad tenemos que entender algo. Esto es un misterio y nuestra mente humana es insuficiente para poder comprender quién es Dios totalmente. Porque el día en que el ser humano pudiera comprender totalmente quién es Dios, en ese momento dejaría de ser Dios. Por eso podemos decir también que el Evangelio nosotros no lo tenemos conocido totalmente, porque cuando decimos que ya conocemos todo el Evangelio, nos damos cuenta que de verdad no conocemos nada. Entonces esto es igual, es un misterio, es una profundidad, y la Biblia dice muy claramente que hay cosas que no vamos a poder entender de Dios, porque entonces Él dejaría de ser Dios. Así que hay cosas, hay misterios que están en la palabra que aunque nosotros tratemos de darle una respuesta humanamente, nunca lo vamos a poder resolver. Y entonces quiero ir a Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29. Y dice de esta manera, Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Oiga bien eso. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos.
Dios tiene secretos que nadie conoce. Entendamos que Dios tiene secretos que nadie conoce. Aunque nosotros pretendamos darle una explicación, en Dios hay secretos que nadie conoce. Pero dice la Biblia que no se nos pedirá cuenta de ellos. Dios no nos va a demandar lo que nosotros no hemos entendido. Entonces no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. O sea que lo que Dios nos ha revelado nos compromete delante de Él, a nosotros y a nuestros hijos. Dice claramente Deuteronomio 29 que nosotros y nuestros hijos somos responsables eternamente o por siempre de todo lo que Dios nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones que Dios nos ha dado. No sé cómo dice su versión, pero me gustaría escuchar alguna versión diferente a la mía. La mía es la NTV, es la que normalmente yo leo, ¿verdad? Y por eso es que varía un poco, porque es una versión con un lenguaje más actualizado. Entonces Deuteronomio 29. Si alguien puede leerlo en una versión distinta de la que yo leí. 29. Ajá. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Entonces dice que hay cosas secretas y hay cosas reveladas. Y de las secretas nosotros no tendremos que dar cuenta, pero de las que nos han revelado, nosotros y nuestros hijos tendremos que dar cuenta, porque somos llamados a obedecer lo que se nos ha revelado. Así que usted ha estado viniendo acá y usted ha entendido la verdad de la Biblia y ojalá se le haya revelado. Y entonces usted es responsable delante de Dios por esa revelación que la Biblia ha traído a su vida. Podemos encontrar en la Biblia entonces que hay cosas secretas que nosotros con nuestra mente humana no vamos a poder aclarar nunca, aunque tratemos de darle una respuesta. Pero no nos preocupemos, de eso Dios no nos va a pedir cuenta. Pero aquellas que sí nos han revelado, aquellas que sí nos son claras, aquellas que sí han llegado a nuestra vida y que las hemos entendido, las tenemos que obedecer, porque si no las obedecemos, somos responsables delante de Dios, nosotros y nuestros hijos, dice la Biblia. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que entender que a Dios no lo podemos entender totalmente, que siempre van a haber cosas secretas de Él que no vamos a entender, pero que también van a haber cosas reveladas de parte de Dios que sí tenemos que obedecer. Entonces en la Biblia podemos encontrar muy claramente las funciones del Padre, las funciones del Hijo y las funciones del Espíritu Santo. Es decir, podemos encontrar sus oficios que nos enseñan que Dios es uno, aunque se ha revelado de maneras diferentes a los seres humanos. Entonces resulta importante recordar, mis amados hermanos, y yo quiero aclarar también aquí, porque en muchos lugares nos dicen luego, es que ustedes son unitarios, porque solo hablan de Jesús. Entonces yo quiero aclarar esta noche que nosotros no somos unitarios. Los unitarios son los que creen únicamente en Jehová. ¿Ya? Los unitarios son aquellos que creen únicamente en Jesús o solo Jesús. Nosotros no somos unitarios, y lo digo claramente para que no se nos confunda, porque muchas veces la gente ni siquiera nos ha oído y ya dice, es que esos son unitarios. Tampoco somos de la secta de solo Jesús. No somos solo Jesús. No somos de esa secta. Tampoco somos arminianos. O sea, nuestra doctrina no es de la que deriva de la teología que Arminio dejó escrita. No somos arminianos. Tampoco somos calvinistas. O sea, no creemos en la doctrina o en la teología que Calvino dejó establecida. No creemos también en eso. Entonces, ¿qué creemos?
Nosotros creemos en el Padre como soberano, en la obra de Jesús como el Cristo y en la obra del Espíritu Santo como consolador, guiador y revelador de la obra de Dios en nosotros. Entonces creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero tenemos claramente definido que el Padre tiene un oficio, que el Hijo tiene otro oficio y que el Espíritu Santo tiene otro oficio. Entonces, por eso esta noche yo quiero explicar en este primer tema el primer punto: Dios Padre, oficio de creador y soberano. Entonces, ¿quién es el creador y quién es el soberano? Es el Padre. Es el Padre. El Padre es el creador y es el soberano. Y cuando yo reviso la Biblia, me doy cuenta que la Biblia no pone en duda quién es el creador de todo. La Biblia no fue escrita para que tuviéramos una idea de quién es el creador, quién es el soberano. La Biblia dice enfáticamente, la Biblia dice claramente que Dios es el creador. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No está poniendo en duda quién es el creador. Está diciendo enfáticamente, con toda seguridad, que el Padre, que Dios es el creador de todo. Entonces, tenemos que entender que el Padre tiene el oficio de creador y soberano. Esos son los oficios del Padre. Por eso es que en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14, dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? ¿Quién soy yo? ¿O quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. ¿Quién es el soberano entonces? Es el Padre. Entonces todo lo que tenemos lo hemos recibido del Padre, del soberano, del creador. ¿Y qué es lo que nosotros le podemos dar a Dios? ¿Será que le podemos dar nuestra vida? Ni siquiera nuestra vida, porque nuestra vida es de Él. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra son tuyos, Señor. Todo, todo. Entendamos algo. El ser humano ha creído que Él es el dueño de su propia vida. Ni de nuestra propia vida somos dueños. Es que el dueño de nuestra vida sigue siendo Dios. Entonces Dios Padre es el creador y soberano sobre toda la creación. Lo dice muy claramente Eclesiastés 3, del 1 al 10, y en el Salmo 146, 10 dice que Él reinará eternamente por todas las generaciones. Entonces, Él es el Padre. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 31, dice que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. El Señor reina. Mis amados hermanos, todos somos obra del Padre Creador, y todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Todo. Él es soberano, Él es creador, Él es Dios, Él es nuestro Padre. Isaías 64:8 dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. A pesar de todo, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Entonces, ¿podrá decir el barro al alfarero: no me hagas de esa manera? ¿Podrá decirle el barro a las manos del alfarero: no me trates de esa manera? No se puede. Es que Él es el alfarero
y todos somos formados en su mano. Él hizo los cielos, la tierra y le da vida a todo lo creado. Tenemos que entender entonces que así es el Padre. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice: solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas, hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Entonces Él es Señor, el Padre Celestial es el creador de todas las cosas y creó cada una de ellas de acuerdo a su voluntad, como Él quiso. Por eso es que Él es digno de ser adorado, porque solamente Él es el soberano, el Rey sobre toda la creación. Apocalipsis capítulo 4, 11 dice: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces, ¿cuáles son los oficios del Padre? Creador y soberano. Amén. Creador y soberano. Amén. Amén. Entendamos ahora los oficios del Hijo. El Hijo es el Cristo. El Hijo es Jesús. Y decimos que Él es el Cristo. Pero Él tiene el oficio de ser el ungido de Dios. Eso significa Mesías, ungido. Eso significa Cristo, ungido. Entonces Mesías y Cristo significan para el español ungido. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, tiene la función o el oficio de ser el ungido de Dios, porque es el Redentor. Él es Señor, es profeta, es cabeza, es autoridad, es rey, es sacerdote. Él es señorío sobre todo. A Él se le ha dado toda autoridad. Entonces, Efesios 1, 17 al 22 dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces el Padre Celestial, quien es creador y es soberano, le ha dado toda autoridad al Hijo, es decir, a Jesús el Cristo. Todo lo sometió bajo su autoridad, y es por ello que Él, Jesús el Cristo, es Señor de todo. Él es Señor de todo. Jesús es el que tiene toda la autoridad que el Padre le ha otorgado. Y dice la Biblia que Él es antes que todas las cosas. Es decir, que antes de que pudiésemos existir, antes de que un problema se pueda levantar, antes de cualquier circunstancia en nuestra vida, Él es antes que todas las cosas. Por eso dice la Biblia que Él es el primero en todo. Y solo a través de Cristo se reconcilia toda la creación con el Padre. No hay otra manera. Por eso en Juan 14:6 Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, porque solamente a través del Hijo, quien es Jesús el Cristo, se puede reconciliar la creación con el Padre Creador. No hay otra manera. Colosenses 1, 16 al 20 dice: porque por medio de Él, hablando de Cristo, por medio de Él,
Dios crió todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud, en todo su pleroma, en toda plenitud, a Dios le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconcilió Dios consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesús, el Cristo, entonces, no es solo el centro de la Biblia. Jesús el Cristo, entonces, no es solo el centro de mi fe. Jesús el Cristo, entonces, no es que sea una parte del todo. No, es que Cristo es todo, no solo una parte. Por eso muchos cristianos hoy dicen, yo soy cristocéntrico. Pero el cristocentrismo lo que enseña es que Cristo es el centro nomás. ¿Y lo demás qué? ¿Acaso Cristo no es Señor de todo? ¿Acaso Cristo no lo llena todo? ¿Acaso Cristo no lo une todo? ¿Acaso Cristo no en Él subsiste todo? Entonces, ¿por qué decimos que solo es el centro? No, es que Cristo lo llena todo. Es el pleroma, la plenitud. Y a Dios le plació habitar en Cristo, llenarlo todo a través de Cristo. Por eso decimos que Cristo es todo para nosotros. No es solamente una parte. El cristocentrismo enseña que es solo el centro. Y muchos cristocéntricos hoy que dicen que son cristocéntricos predican de todo lo que hay alrededor, pero nunca predican del centro, porque lo tienen olvidado. Han olvidado el mensaje de que Jesús es el Cristo. Entonces, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es quien nos da vida y transforma nuestros cuerpos mortales en inmortales también, porque tiene el poder para hacerlo. Él tiene toda autoridad. Bajo su dominio están todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos, tengamos plena seguridad de la resurrección. Nuestros cuerpos mortales un día van a ser metidos a la tierra y van a terminar ahí. Pero la Biblia dice que el Cristo tiene el poder para transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Por eso dice acá en Filipenses 3:21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Entonces, ¿en quién está el fundamento de la resurrección? En Cristo. ¿En quién está el fundamento de que yo voy a tener un cuerpo diferente al que ahora tengo? En Cristo. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorioso, igual al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Así que es bueno cuidar su cuerpo, pero no tanto como que se enamoren de él, ¿verdad? Será transformado. Por muy bueno que sea, por muy bonito, muy hermoso, muy cuidado que esté, va a ser transformado y me darán uno mejor si creo que Jesús es el Cristo. Entonces tengo que entender esta verdad. El Hijo de Dios es la luz admirable. Él es el verbo, Él es el principio, Él es el final. Es la luz que estaba desde el principio con el Padre. Dice la Biblia que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Juan capítulo número 1 lo dice claramente, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo número 1. Dice que en el principio la palabra ya existía, o el verbo ya existía. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra o el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es el verbo? Era Cristo. Y ya estaba desde el principio. No es que fue creado. A Él no lo crearon. Él es Dios. Cristo es Dios. Él es el verbo. Por eso entienda claro la doctrina que no creemos en tres dioses.
No es que sean tres dioses, es un solo Dios, pero se ha manifestado de maneras distintas a la raza humana. Entonces dice que Él ya estaba con Dios y Él era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Entonces, tengamos claro que el Hijo es el Redentor, es el sacerdote, es el Rey, es el profeta, es el Salvador, es el principio, es el final. En Cristo está todo. En Él está todo. Entonces es el que nos habla de parte de Dios, es el único camino para volver a Dios. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque Dios no ha dado otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Y es que en su nombre podemos recibir la respuesta de Dios para nuestras vidas. En Cristo lo tenemos todo. De verdad tenemos que creer que en Cristo lo tenemos todo. Si podemos llegar a tener esa fe, nuestra vida va a cambiar. En Cristo lo tenemos todo. Él es el Hijo. Dice Juan 16:24, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán. Pidan en mi nombre y recibirán. Y tendrán alegría en abundancia. Es que en Cristo está todo lo que necesitamos. Así que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, nosotros hablamos de que Jesús es el Cristo y que gracias a la obra de Él nosotros podemos regresar a Dios, y que gracias a la obra de Él podemos también estar con el Padre y tener al Espíritu Santo. Es que mucha gente pregunta, pero ¿y entonces dónde dejan ustedes al Padre? ¿Y entonces dónde dejan al Hijo? Es que no los hemos dejado, es que Dios es uno. ¿Saben cuál es el problema? Es nuestra cabecita. Inmediatamente cuando nos hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros dividimos en tres dioses. Y no son tres dioses, es un solo Dios. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Porque Él dijo, mi Padre y yo, uno somos. Gálatas, pregunta el apóstol Pablo, ¿ustedes Gálatas recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o lo recibieron por creer en Cristo? Entonces se recibe el Espíritu Santo cuando se cree en Cristo. Y les vuelve a preguntar Pablo, Gálatas, les insisto, ustedes recibieron al Espíritu Santo que obra en ustedes cuando obedecieron la ley o lo recibieron cuando creyeron que Jesús es el Cristo. Entonces nadie puede tener al Espíritu Santo si no tiene a Cristo en su vida, y nadie puede tener al Padre si no tiene a Cristo en su vida. Por eso es que en Él se encuentra todo, porque no hay otro camino. Es que en Cristo está el Padre, en Cristo está el Espíritu Santo. En Cristo es que Dios es uno, no son tres dioses. Entonces hemos visto que el Padre es creador y es soberano, y el Hijo es el que viene a redimir, el que viene a seguir hablando de parte de Dios como el profeta, el sacerdote que se encarga de resolver el problema del pecado, y el Rey que ya venció a Satanás. Es el Señor, es la autoridad, en Él se resume todo, es el alfa y la omega, es la roca eterna, es todo. Cristo es todo, es el juez justo. ¿Qué más? ¿Cómo lo describe la Biblia? Él es todo, es la luz admirable, la luz de Génesis capítulo número 1, versículo 3 al 5, esa luz que no es sol ni luna, sino que es la luz admirable, ya estaba allí. Es Cristo, la serpiente de bronce levantada en el desierto, es Cristo, la roca que seguía a Israel, de la cual bebían todos los días, es Cristo, el maná que descendió del cielo para que comieran 40 años, es Cristo. O sea, es Cristo. El cordero de la Pascua que sacrificaron en Egipto, es Cristo. El sol de justicia de Malaquías, es Cristo. ¿Quién es aquel que ha salido desde la eternidad por la eternidad, del cual hablan los profetas menores? Es Cristo. Entonces Cristo está en toda la Biblia, porque en Él
se resume todo para la humanidad. Ese es el oficio del Hijo de Dios. Y entonces voy al punto número 3, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el oficio del Espíritu Santo? En primer lugar, el Espíritu Santo vino para ser consolador, vino a consolar. El Espíritu Santo vino a guiar a toda la verdad. Y el Espíritu Santo vino para revelar a Cristo. Entonces, si miramos estas tres funciones, el Espíritu Santo es el que ejecuta la obra del Cristo en nosotros eternamente. ¿Quién es el que está con nosotros ahora? Es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces estará con nosotros eternamente. En realidad, hoy la iglesia está enseñando que el Espíritu Santo vino solo para darnos los dones espirituales o los dones ministeriales o los dones de servicio. La Biblia habla de 3 clases de dones, ¿verdad? Y los dones espirituales, usted sabe cuáles son. Son 9 dones. ¿Se recuerda cuáles son? Los dones del Espíritu. Amor. Esos son los frutos. Esos no son los dones. Los dones del Espíritu, ¿cuáles son? Profecía. Ajá. Lenguas, discernimiento, interpretación de lengua, sanidades, milagros, ciencia, sabiduría, fe. Son 9. Y entonces la iglesia cree que el Espíritu Santo solo vino para dar los dones. Qué bueno que tengamos los dones del Espíritu, todos anhelamos los dones, que Dios me use con los dones. Pero ¿será que eso es el Espíritu Santo? Realmente hay mucha gente que tiene dones, pero su vida deja mucho que desear. Hay gente que profetiza, pero igual como profetiza en la iglesia, le pueden pegar una maltratada a cualquiera en la calle. Y entonces, ¿será que esos son los dones del Espíritu Santo? ¿Será que el Espíritu Santo vino para que fuéramos así? No. Entonces entendamos, la obra más grande del Espíritu Santo no son los dones del Espíritu. Es más, si usted tiene que elegir entre don y fruto, es mejor que tenga frutos, aunque no tenga ningún don. Porque los frutos hablan de su carácter como hijo de Dios. En cambio, los dones hablan de manifestaciones poderosas, pero que no le aseguran nada. Mateo capítulo 7, Jesús mismo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino solo aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y dice: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. El don de echar fuera demonios. En tu nombre pusimos nuestras manos sobre los enfermos y sanaron. El don de sanidad. En tu nombre profetizamos. El don de profecía. ¿Y qué le dijo Jesús? Apartados de mí, No los conozco. yo no los conozco. Entonces los dones no me aseguran nada. Yo prefiero hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Yo prefiero hacer la voluntad de Dios, aunque no tenga ningún don. Aunque no tenga ningún don. Pero prefiero hacer la voluntad de mi Padre, porque entonces me voy a asegurar entrar al reino de mi Padre. Entonces la obra del Espíritu Santo no es que tengamos más dones. Una hermana me dijo en una ocasión: ya tengo 7 de los 9. Eso le faltaban 2. Ya casi era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces la iglesia, eso quiere la iglesia. ¿Y cuántos dones tiene usted, hermano? Qué interesante. ¿Y en cuántos dones se mueve usted, hermano? ¿Verdad? Otros son los dones ministeriales. Ustedes saben que hay 5 ministerios, ¿verdad? Y esos se llaman dones ministeriales: el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Ya? Son los dones ministeriales, son los ministerios. ¿Ya? Pero ¿será que por ser yo un apóstol, entonces ya tengo asegurada mi salvación? Le voy a dar un ejemplo: Judas. ¿Era apóstol o no? ¿Echó fuera demonios o no? Incluso salió a predicar. Pero entregó a Cristo. Entonces hay apóstoles en el infierno. Yo digo que prefiero ser un diácono a la manera de Esteban y no un apóstol a la manera de Judas. Es mejor, ¿verdad? Entonces los nombres ministeriales son secundarios.
Hoy muchos ministerios quieren ser reconocidos y entonces cuando llega su presentación, apóstol, profeta y hasta 5 títulos se ponen a ver. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Ha encontrado usted gente así? ¿Y será que eso es importante, hermano? ¿Será que eso es que los 5 ministerios sí están en la Biblia, claro? Pero dígame una cosa, usted cuando mira a un policía con uniforme, usted llega y dice, ¿usted es policía? ¿Le pregunta o no? Es que usted sabe que si lleva el uniforme es policía. Entonces el que lleva el uniforme, no, yo soy policía, miren, tengo el uniforme, miren, soy policía. Nadie hace eso. Es lo mismo. El que es apóstol, punto. Y el que no lo es, no lo es. ¿Cuál es el problema? Vaya, ¿qué quiere decir? El apostolos, pues, en el griego. Apostolos es enviado. Eso significa. Y entonces todos quieren ser apóstolos. Todos quieren ser enviados. ¿No han entendido qué significa? Enviados. ¿Ya? Enviados. Eso es el apostolado. Es eso. Y entonces, es que yo soy apóstol porque ya tengo 10 iglesias. ¿Y será ese el apostolado? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo no vino solo para entregarnos ministerios o para darnos dones que al final se quedan en esta tierra. La obra del Espíritu Santo es mucho más grande. La obra más importante que el Espíritu Santo vino es para estar con nosotros eternamente y revelarnos la verdad. Y la verdad es Cristo. Revelarnos a Cristo. Mucha gente a mí me dice, ¿y ustedes por qué solo de Cristo predican? ¿Ya? Es que como que se siente como que muy repetitivo eso de que Jesús es el Cristo. Y entonces yo les contesto diciendo, ¿ya leyó lo que Pablo dijo? Pablo dijo, espero que ustedes sean plenamente capaces de entender juntamente con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. ¿Ya lo entendió? Y cuando uno se pregunta eso, dice, pero si lo que conocemos de Cristo es así, no lo hemos entendido. No hemos entendido qué significa que Jesús es el Cristo. Lo que conocemos es muy poco y yo creo que nos pasaremos toda la eternidad y aún así no lo podremos conocer totalmente, porque el día que lo conozcamos a Él, dejó de ser Dios. El día que lo digamos, ahora ya lo conozco todo, entonces es uno como nosotros más. A Dios no lo terminaremos de conocer y pasaremos toda la eternidad tratando de entender quién es Jesús como Cristo. Entonces el Espíritu Santo vino a nuestra vida para que ya no seamos dirigidos, dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seamos controlados por el Espíritu. Si es que en realidad el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y dice Romanos 8:9, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, o sea, al Espíritu Santo, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Es el otro Consolador que el Padre dijo que iba a enviar. La obra del Cristo, cuando Cristo se fue, la obra de Cristo la vino a continuar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Hechos 1:8 hace referencia que van a recibir poder. Van a recibir poder mediante el Espíritu Santo para poder ser testigos de que Jesús es el Cristo hasta los confines de la tierra. Entonces, ese derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2 evidencia qué fue lo primero que sucedió después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar en lenguas y hablaron también idiomas. Es que fueron las dos cosas. Dice que hubo lenguas como de fuego, pero también 15 naciones
les escucharon hablar en su propio idioma. Y entonces aquellos que no sabían esos idiomas, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en idiomas distintos. Lenguas del Espíritu e idiomas distintos. ¿Y con qué propósito? Con uno solo: declarar que Jesús era el Cristo. Y el mensaje de Pedro: toda la casa de Israel, concluye de esta manera. Toda la casa de Israel, Hechos 2:36, debe saber, ¿ya?, enfáticamente, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así concluyó Pedro su primer mensaje. Y en 15 idiomas distintos fue predicado el mismo mensaje que Pedro dio ese día. De tal manera que medos, persas, panfilios, elamitas, y todos ellos oyeron en su propio idioma el mensaje de que Jesús era el Cristo. ¿Para qué vino entonces el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra más grande del Espíritu Santo? Es revelarnos al Cristo, es revelarnos a Dios. ¿O acaso Juan 16 no lo dice de esta manera? Cuando dice, del verso 8 al 11, Juan 16 dice que el Espíritu Santo vendrá para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el pecado del mundo consiste en que no creen en mí, le dijo Jesús. Entonces la obra del Espíritu Santo es revelar al Cristo. Esa es la obra más grande que el Espíritu Santo vino a hacer sobre la tierra. En primera de Juan 2, 24 al 28 leemos: por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad? Juan 14:6, yo soy la verdad. Y entonces dice aquí que no necesitan que nadie les enseñe acerca de quién es la verdad, porque tienen al Espíritu Santo entre ustedes. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Entonces, en realidad la obra más grande que el Espíritu Santo vino a hacer es revelarnos que Jesús es el Cristo. Y concluyo con el cuarto punto de este primer tema. Entonces la Biblia es el libro que nos habla de la obra del Padre, de la obra del Hijo y de la obra del Espíritu Santo. Eso significa que la Biblia es el único libro que nos puede enseñar cuál es la voluntad de Dios, que nos puede hacer entender quién es Dios. Y realmente el Creador, el Padre, permitió el milagro de que tengamos su palabra. Tener la Biblia es un milagro que Dios provocó. Más de 1600 años, 40 autores diferentes, 3 continentes, 3 idiomas distintos, 66 libros con un mismo mensaje. ¿Cuál? Jesús, el Mesías, Cristo. Todos escribieron de lo mismo, no se conocieron, ni siquiera vivieron en la misma época. Sin embargo, cuando revisamos el mensaje más importante de todos los libros de la Biblia, sigue siendo uno: Jesús es el Mesías, el Cristo, que va a venir a resolver el problema espiritual de toda la humanidad. La Biblia se resume en eso, no es otra cosa. Mis amados hermanos, la Biblia no se escribió para que fuéramos muy intelectuales, para que fuéramos grandes teólogos. La Biblia no se escribió para que nosotros pudiéramos tener todo en esta tierra, en esta vida terrenal. No, la Biblia se escribió para que conociéramos
que Jesús es el Cristo. Juan 20:31 lo dice claramente, que la Biblia fue escrita con ese propósito. Entonces podemos encontrar la revelación de la voluntad de Dios para nuestras vidas en la Biblia, y por medio de ese contenido correcto de la Biblia podemos llegar a creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces voy concluyendo con esto. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Cuando usted lea la Biblia, por favor entienda esto: esta es la palabra de Dios. Esto es que la Biblia no es otro libro más que vamos a leer. La Biblia no es, voy a ver qué logro leer. No, es que la Biblia es la palabra de Dios, y tenemos que verla como la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esta es la palabra de Dios. Esta es la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y va a permanecer. Isaías 48 dice: la hierba se seca, las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces la Biblia es la palabra que nos revela la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Jesús, cuando vino a la tierra, vino a confirmar que Él había venido para que cumpliera esta palabra. Entonces, mis amados hermanos, el propósito más grande de Satanás en sus vidas es que ustedes no entiendan el Evangelio de la Biblia. El propósito más grande de Satanás en sus vidas es que ustedes ni siquiera puedan leer la Biblia. Es que cada vez que vayan a leer la Biblia, Satanás se va a oponer, les va a poner un estorbo, les va a poner sueño, les va a poner cansancio, les va a poner visita, les va a poner todo lo que pueda para que ustedes nunca lean la Biblia. Esa es la obra más grande que Satanás está haciendo con el creyente de este tiempo. No está dejando que entiendan el mensaje de la Biblia. Y entonces la gente no lee su Biblia. No lee su Biblia. No estudia la Biblia. No conoce a Dios. Y esta es la obra más grande que Satanás está haciendo, porque a través de ello logra nublar el mensaje del Evangelio de la Biblia. ¿Sí, hermano? Desde que en Samaria nosotros estuvimos platicando con unos miembros de la Iglesia Católica, y ellos recibieron la orden de no leer la Biblia porque es pecado. Imagínense, o sea, qué grave. Por eso digo, la obra más grande que Satanás puede hacer en tu vida no es una enfermedad que te ponga, es que no leas la Biblia. Imagínense, desde los propios líderes religiosos está saliendo esa obra. La obra de Satanás, evitando que la gente conozca la verdad. Porque el único libro donde se encuentra la voluntad de Dios es en la Biblia. Entonces concluyo esta noche con el primer tema. Dios dejó su palabra para que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, y al creer en Él tengamos vida en su nombre. Para esto se escribió toda la Biblia. ¿Dónde lo puede ver? Léalo, Juan 20:31. Léalo en Lucas 24:44. Léalo en Juan 5:39. Y usted va a ver lo que ahí dice. Él les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna. Y entonces nosotros usamos este texto para evangelizar al no creyente, pero resulta que ese texto estaba dirigido al pueblo de Israel. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna, pero todas las Escrituras me señalan a mí. ¿De quién hablaba el Antiguo Testamento entonces? Porque no había Biblia en el tiempo de Jesús. Eran las Escrituras, los rollos de Moisés, los rollos de los Salmos y los rollos de los profetas. A eso se le llamaban las Escrituras. Y entonces Jesús vino a decir: las Escrituras me señalan a mí. Moisés habló de mí, los Salmos hablan de mí, los profetas hablan de mí. Si ustedes escudriñan la Biblia, las Escrituras, les parece que hay vida eterna ahí, pero no quieren venir a mí. Ustedes no quieren a mí, no me quieren a mí. Eso lo dijo Jesús en Juan 5, 39 y 40. Entonces, ¿cuál es el problema del creyente hoy? Que no quiere a Cristo. Quiere la unción,
Quiere el milagro, quiere el poder, quiere la prosperidad, quiere el don, quiere el ministerio, quiere el llamado, quiere el liderazgo, quiere, ¿qué le digo yo? Pero no quiere Cristo. Yo bendigo su vida porque usted está aquí esta noche y oro para que de verdad la palabra de Dios le sea dada como una revelación. Amén. Que no sea algo secreto, sino que sea revelado de parte de Dios para su vida. Amén. Amén. Terminamos este primer tema de esta noche. Si hay alguna pregunta, sí, hermano. En San Juan 10,